Yo voy a iniciar y ustedes por favor alternen. Dice la palabra de Dios: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran confusión. Que nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que en su confianza de su Evangelio así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Amén. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica y afirmándoles que cuando ellos le hablaron y explicaron la escritura, en ese entonces era solo el Antiguo Testamento, y aplicaron lo que la escritura del Nuevo Testamento habla a la persona y a la obra del Señor Jesús. No eran ellos los que estaban hablando, sino Dios a través de ellos. La semana pasada vimos cómo la palabra de Dios, la Biblia, si bien es cierto, fue escrita por autores humanos, hay intervención humana en la elaboración del canon sagrado. Nuestra seguridad debe ser que lo que hay, lo que contiene cada una de las páginas de este santo libro, es mucho más que solo una opinión humana, es la palabra de Dios. Debemos entender que Dios inspiró a cada uno de los autores para plasmar en estas páginas la voluntad de Dios para nuestras vidas, y así es como debemos ver la Biblia, y así es como debemos verla siempre. Pero hoy, o en este mes que estamos celebrando precisamente el mes de la Biblia,
debe nuestra memoria reafirmar esta verdad. Y debe reafirmarla porque hay gran bendición cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, conscientes de que es eso, la palabra de Dios. Y así como siempre que hacemos algo o dejamos de hacerlo, buscamos un provecho en ella, inevitablemente nos preguntamos antes de hacer cualquier cosa, bueno, ¿qué voy a sacar yo de esto? ¿Qué bien hay para mí en hacer esto o en dejarlo de hacer? Bueno, de esa misma manera necesitamos tener claro que cuando nosotros hacemos de la lectura y el estudio de la palabra de Dios una cuestión sistemática, un hábito en nuestras vidas, hay mucho beneficio, mucha bendición para cada uno de nosotros. Y por eso es que a lo mejor si no tenemos claro, esta mañana quisiera que viéramos rápidamente 11 efectos que la lectura y el estudio de la Biblia producen en la vida de nosotros los creyentes. Si usted quiere saber qué provecho tiene de leer y estudiar la Biblia, yo le voy a decir esta tarde 11 efectos que la lectura y el estudio de la Biblia tienen en cada una de nuestras vidas. Número 1, leer la Biblia nos hace cristianos fuertes. Nadie quiere estar débil, ni física ni espiritualmente. Y junto con la oración, la lectura de la Biblia es la forma más eficaz de recibir fortaleza espiritual. Un gran número de personas que afrontamos fracasos en nuestra vida, lo hacemos debido a la ausencia de la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Muchos de nosotros hubiéramos podido evitar fácilmente esos fracasos si nos hubiéramos propuesto leer y estudiar la Biblia constantemente, disciplinadamente. Porque la lectura diaria de la Biblia produce en nuestra vida espiritual lo que el alimento produce en nuestros cuerpos físicos. El alimento en nuestro cuerpo físico nos da fortaleza, nos da vitalidad. Bueno, eso es lo que hace la Escritura en nuestra vida espiritual. Así como no podemos estar un día sin comer, porque eso nos debilita, cada día que pasamos sin leer la Biblia, nos debilitamos espiritualmente. La importancia que tiene, fíjese, leer la Biblia, estudiar la Biblia, la dejó en claro el mismo Señor Jesucristo. Cuando Él estaba enfrentando su periodo de prueba como el segundo Adán, al principio de su ministerio, y fue llevado al desierto y era tentado por el diablo, la primera respuesta que el Señor dio a Satanás para resistir la tentación fue: no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Número 2. La lectura de la Biblia nos da seguridad en cuanto a lo que creemos. Las primeras dificultades que afrontamos como creyentes son las dudas que nos asaltan en cuanto a lo que hemos creído. Y es que a nosotros los cristianos se nos promete un futuro tan maravilloso, se nos ofrecen cosas tan maravillosas que pareciera ser un sueño, pareciera ser una fantasía. Y es muy fácil entonces que nuestro enemigo siembre dudas en nuestro corazón,
si no conocemos con certeza la Escritura. Así que cuanto más conocemos la palabra de Dios, más sólida se hace nuestra fe. Cuanto más entendemos la Biblia, más su enseñanza y esas promesas se hacen parte de nosotros. De manera que si deseamos disfrutar de seguridad en cuanto a la salvación, en cuanto a la fe, en cuanto al amor de Dios, a su perdón, su fidelidad, su misericordia, su cuidado, debemos comenzar a estudiar la palabra de Dios regularmente, ya que en ningún otro lado vamos a encontrar esa seguridad que estamos buscando. Cuando usted le asalte una duda, no busque en otro lado, no busque opiniones de nadie, vaya directamente a la palabra de Dios, porque en ella va a encontrar la seguridad de la fe que Cristo, a través de su Espíritu, ha hecho nacer en su corazón. Por supuesto que estamos en la mejor disposición de aclarar dudas, de compartir, de comentar con ustedes cualquier pasaje de la Biblia, pero lo que digamos será a la luz de la misma Biblia, porque la Biblia tiene ese poder de aclarar nuestras dudas sin necesidad de ir a ningún otro lugar. Número 3. La lectura de la Biblia nos da confianza y poder en la oración. El Señor Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Claro que entendido ese todo como todo lo que asegure nuestra salvación. Muchas veces malentendemos ese pasaje y entonces digo: pues yo quiero un carro, se lo voy a pedir al Señor porque pues ahí dice que todo. O yo quiero una casa, o yo quiero otra esposa. No, Dios ya le dio una esposa. Dios va a suplir su necesidad en su tiempo y de acuerdo a la capacidad que le dio a usted de proveer para esa necesidad. Pero el Señor habla aquí, el contexto del pasaje es que Dios nos va a dar todo lo que asegure nuestra salvación, porque al final de cuentas eso es lo que le importa a Dios. Que si Él nos eligió para salvación desde antes de la fundación del mundo, Él va a poner todo lo que se necesite para asegurar esa salvación. Eso significa que el estudio de la Biblia nos da poder cuando oramos, para pedir por cosas que verdaderamente sean de bendición para nuestra vida. Y para entender también cuando nuestro Dios responde que no a una petición que tenemos, saber que ese no es la mejor respuesta que pudiéramos tener de parte suya. La Biblia nos dice pues cómo orar, y nos dice cómo es que Dios va a responder